Hola, buenos días. Como cada lunes es un gusto darte la bienvenida en este espacio que dimos en Llamar en el Blanco, básicamente porque lo que intentamos es ocuparnos de lo que creemos deben ser el centro o deberían ser tratados como las preocupaciones centrales del ciudadano común argentino, a partir de este concepto periodístico que lo que busca es traducir o explicar el impacto que van a tener en tu vida cotidiana las decisiones que se toman desde el sector público o desde el sector privado, para advertirte que aquello que se plantea en la mayoría de las veces como medias verdades, a veces tiene trampitas o tiene cosas que no se están diciendo de la manera que el mensaje te llegue, digamos, fácil para interpretar. Y para advertirte que hay decisiones que están detrás que van a terminar afectándote en tu condición de consumidor, de trabajador, de inversor, en definitiva en tu calidad de vida. En esta oportunidad vamos a posar la mirada sobre la actividad de las asociaciones de defensa del consumidor. Básicamente porque en los últimos días surgió una inquietante novedad, que es una resolución que en apariencia debiera ser inocua, porque simplemente lo que ordena es algo que es una resolución que en apariencia tiene fines de ordenamiento administrativo, pero cuando se le da de cuidar las ovejas a un lobo, es lógico que nos, por lo menos, tengamos algún tipo de sobresalto. ¿A qué me refiero? Hay una resolución, la 47 de este año, de la Secretaría de Comercio Interior, que le da al polémico secretario de Comercio Interior, digo polémico es una manera de calificarlo, si se quiere, aséptica, ¿no? Polémico, yo no diría ya polémico, porque alguien que es responsable de que en la Argentina no tengamos conocimiento de los precios o que haya sido cómplice del secuestro de los precios, ustedes saben que están secuestrados y no tenemos ningún conocimiento de ellos, el INDEC no publica los precios de referencia de la economía argentina desde el 2008. Fue intervenido en 2007, aunque ahora dicen que no fue una intervención, y desde el 2008 las estadísticas, si vos querés saber cuánto sale el pan en la Argentina, bueno, la referencia era básicamente los precios de Buenos Aires, ¿no es cierto?, de lo que se llama el área metropolitana, o cuánto sale la carne en Argentina, o cuánto sale, no sé, lo que quieras, no está la referencia, no vas a poder entrar al INDEC, pero no vas a tener ninguna referencia. Por eso si se quiere, las prevenciones que genera esta resolución, que le da la posibilidad de que frente a este funcionario se inscriban las nuevas asociaciones de consumidor, pero a su vez se puedan dar de baja otras. Y un gobierno que tiene fama de perseguir, porque no tiene fama, tiene comprobación de perseguir a los que le dicen alguna cosa o a los que él cree que son sus opositores, digamos, los que hacemos prensa, los que somos periodistas y ejercemos nuestra profesión desde hace tantos años en el país, podemos dar fe de ello. Yo puedo decir que los funcionarios no atienden los teléfonos, si llamás de determinado medio te maltratan, te quitan pauta publicitaria, te mandan perseguir, te mandan a la FIP. Esto pasa, aunque vos no lo creas, eso pasa. La presidenta te dice que hay libertad de expresión y libertad de prensa, y es cierto que hay libertad de expresión y libertad de prensa, pero también es cierto que hay una actividad persecutoria del gobierno hacia determinados opositores o lo que ellos juzgan que son sus opositores. Bueno, en este marco de sospecha, lamentablemente, vamos a revisar estas cosas, pero como vamos a contar con la posibilidad de tener aquí con nosotros a Fernando Blanco Muiño, presidente de la Unión de Consumidores Argentinos, y a Claudia Collado, que es presidente de Adelco, iba a decir Adeco, de Adelco, vamos a aprovechar también para hablar de algunas otras cosas. Claudia, te voy a pedir alguna referencia a los precios, ya que ustedes sigan haciendo, creo que uno de los relevamientos más importantes de la canasta básica. Y Fernando, también te voy a pedir que nos revisemos no solo esta resolución, sino en general cómo es la relación de las asociaciones de consumidores con el poder público, con los gobiernos en general, con el gobierno nacional en particular, habida cuenta que hay cada vez cuestiones más conflictivas que dirimir en la economía. Esa es nuestra propuesta para hoy, acompáñanos. Bueno, vamos a empezar revisando, si te parece, la resolución. Lo que está viendo usted, señor televidente, es el texto de la resolución, conocida en el boletín oficial este jueves, y es la resolución 47, y básicamente lo que plantea es esta
posibilidad de que se puedan inscribir nuevas asociaciones, pero también le da una facultad al secretario para que se puedan dar de baja otros. Fernando, ustedes obviamente has tenido oportunidad de leer la resolución, sí, claro, y de asesorarte al respecto. Cuando la leíste, ¿qué es lo que pensaste? Tu primera impresión y después realmente la más profesional, digamos, la que, bueno, la evalué y surgió, pero la primera. ¿Tenés esa clase de prevención que pasamos a tener muchos argentinos respecto a estas cosas o no? Sí, bueno, la resolución en general nos preocupa no por su contenido, sino por su aplicación. Para que la gente entienda, fíjense que la resolución 47 de estos días modifica una anterior del año 1999 y la facultad del secretario de Comercio para poder dar de baja a las asociaciones ya estaba en la resolución del año 99, es decir, este no es un tema nuevo que se incorpora ahora, sino que es un tema que estaba vigente. El artículo 8 que se modifica lo que hace es darle la potestad de control sobre el registro, además de a la Dirección Nacional de Comercio Interior, que ya la tenía, a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que depende de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Es decir, en ese sentido la resolución es buena porque aproxima la especie al área, es decir, Defensa del Consumidor en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Lo que sí nos genera un poco de prevención por estos comentarios que hacías vos y por lo que uno ve en realidad cuál es el manejo de la gestión de Moreno, es, bueno, ¿por qué en este momento, en este contexto económico y social que vive nuestro país, reflotar o recordarnos al movimiento de consumidores que sigue teniendo esta facultad? Reitero, que ya la tenía y que ejercida responsablemente corresponde que esté. O sea, algún funcionario tiene que tener ese poder de policía para poder determinar cuándo sube una asociación, cuándo baja, en cumplimiento de los requisitos de la resolución del año 99. ¿Y tenés alguna respuesta para la pregunta que formulabas al final, esa de por qué en este momento? Lo que creo es que Moreno tiene una concepción del ejercicio del poder y de la gestión en la cual él quiere tener el mazo siempre. No domina realmente el movimiento de consumidores. En el registro hay unas 36 asociaciones nacionales. Ha habido la semana pasada un intento de un planteo a Cablevisión que contó con el apoyo de un puñado mínimo de asociaciones que acompañaron y otra cantidad importante que no acompañó ese planteo. Mi opinión personal, que no involucra nada más que a mi asociación, es que acá se va a disparar un proceso de incorporación de nuevas asociaciones al registro muy o más vinculadas al poder. Al poder político. Al poder político de turno, de manera tal que acompañen algunas iniciativas de manera más explícita que el conjunto de asociaciones que integramos ahora el registro. Claudia, tu evaluación. ¿Qué sentiste cuando tuviste oportunidad de acceder a la resolución? Cuando te consultaban, digo, porque sí, seguramente lo han hecho. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Cuál es la evaluación que hacen desde Adelco? Mira, nosotros cuando vimos la resolución ayer por la mañana, inmediatamente buscamos la resolución anterior. Y la verdad es que creo que fue poner en blanco una situación. ¿Por qué? Porque antes decía que esta facultad la tenía el secretario de Comercio, Industria y Minería. ¿Te das cuenta? Cuando cambia el nombre... Y ahora no existe más ese cargo. No existe porque cambia el ministerio, es decir, Industria se va a Débora Giorgi y Minería a Devido, entonces cambia el nombre y en la resolución seguía estando a cargo de un funcionario que no tenía ese cargo, digamos. Por eso hacía la referencia que en apariencia es simplemente un reordenamiento administrativo. Exactamente, y como bien decía Fernando, lo único nuevo es que ahora la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor va a poder inscribir a nuevas organizaciones, así como la Dirección de Comercio Interior, que estaba ya en la resolución anterior. O sea, eso es lo único nuevo. Entonces, al ver la resolución anterior y ver que se ha modificado el nombre del cargo, pero que hasta antes de ayer, es decir, previo a la resolución, también era Moreno quien tenía esta facultad, la verdad es que me parece que no hay nada que temer en ese sentido. Ahora, puede ser
que se le dé mayor ingreso, como decía Fernando, a otras organizaciones afines. Eso no lo sabemos, y la verdad es que, a ver, nosotros pensamos desde ADELCO, hemos pasado por todos los gobiernos, porque ADELCO cumple este año 31 años. Entonces esto de no tener temor quizás pasa por eso, ¿no? Porque hemos pasado por todos los gobiernos y de alguna manera hemos remado con todos. ¿Qué puede pasar de aquí en más? No lo sabemos, pero no tememos. O sea, ¿por qué no tememos? Porque somos una organización que cumplimos con esa resolución desde que estuvo en vigencia en el año 95. Vos sabés que todos los años nosotros tenemos que presentar una encuesta anual donde uno de alguna manera muestra cómo está cumpliendo, cómo cumplió con los requisitos de esa resolución. O sea que si vos haces bien tu trabajo y cumplís con los requisitos que la resolución existe, me parece que no tenemos que temer que venga Moreno y nos saque del registro. Bueno. Esto no quiere decir que no haya organizaciones que a lo mejor no estén cumpliendo con esos requisitos, no puedan cumplir con la entrega de la encuesta que se les pide todos los años y esto entonces les genere algo de pánico. Está puede claro. Pasar. Déjame ser un poquito escéptico, porque también muchos cumplimos con todo lo que tenemos que cumplir. No hay norma que nos impida, por ejemplo, comprar dólares, y sin embargo no nos dejan comprar dólares. Y no hay ley explícitamente en la Argentina que eso lo permita. Por eso las dudas. Digo, el gobierno tiene una política de cooptación, lo demostró en el área de derechos humanos claramente, y te diría de casi prostitución. ¿Vos crees que existe realmente el riesgo, o hay entidades muy afines o sellos de goma entre las asociaciones de consumidores, o este riesgo se abre ahora a partir de esta resolución? No, las entidades que están incorporadas al registro cumplen con los requisitos de la resolución, precisamente la del año 99. Si no lo hicieran, no pueden ni ingresar ni permanecer. Claro. De hecho, el requisito que muy bien señala Claudia de la encuesta anual, damos por descartado que la Dirección Nacional de Comercio Interior, que es la que debe controlar esto, la cumplen todas, porque si no es un justificativo para dar de baja. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? O si hay algunas asociaciones más afines que otras, eso también tiene que ver con los alineamientos políticos, y las asociaciones no son inocuas en ese sentido y tienen participación política, y no está mal que así fuera, y compromiso a lo mejor hasta partidario, pero el objeto central, que es la defensa de los usuarios y los consumidores, es lo que a nosotros nos preocupa. Después, si están más cerca o más lejos del gobierno, es una cuestión de posicionamiento. ¿Han sido consultados por la reforma, la que se viene, la reforma de los códigos civil y comercial? ¿Este ordenamiento que se está planteando y esta reforma que se está discutiendo? No, nosotros como asociaciones de consumidores. No hemos sido consultados. No. ¿Tienen alguna? Depositamos mucha confianza en ese proceso en el doctor Lorenzetti, que como presidente de la Corte y especializado en derecho civil, y dentro del derecho civil siempre defensor de los derechos de usuarios y consumidores, teníamos un crédito hacia él en que, estando él, había garantía de que el tema estuviera en la agenda. Pregunto porque dice, en los últimos días surgieron rumores que decían que se iba a imposibilitar las acciones de clase, por ejemplo, que son los que permiten a una asociación asumir el colectivo de representación de los damnificados y reclamar, por ejemplo, ante un gobierno, ante una empresa, ante una corporación. ¿Ustedes están al tanto de algo? Yo leí el anteproyecto, es decir, el mamotreto que la comisión le entregó a la presidenta. No leí el proyecto que finalmente salió del Ejecutivo al Congreso. Mamotreto, expliquemos, porque son 2.600 artículos. Artículos en 3 tomos enormes. En el anteproyecto no se dice nada respecto de la eliminación de las acciones de clase.